Bueno, nos vamos nuevamente al Centro de Justicia para establecer contacto con Patricio Martínez y conocer los últimos hechos que han marcado la formalización de estos 8 imputados por el caso Tsunami. Pato, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, porque ha concluido la primera etapa de esta tercer día ya de formalización del caso Tsunami. Escuchamos hace poco la exposición del abogado Luciano Fuyú en representación de Carmen Fernández, la ex directora de la ONEMI. Se encargó de desvirtuar algunas de las acusaciones que hemos escuchado ya extensamente por parte de la fiscal Solange Huerta y de los fiscales adjuntos. Primero, en cuanto a que su representada sí tenía las aptitudes técnicas y el conocimiento para haber sido directora de la ONEMI, en contra de las aseveraciones de la Fiscalía que sostenían que ya había demostrado su incapacidad con las declaraciones que había emitido durante esa noche. Señalaba el abogado Luciano Fuyú que llevaba más de 16 años ligado a la institución de la ONEMI, pero además 20 años trabajando en temas de emergencia, y no solo eso, sino que ella habría sido una de las principales mentoras y redactoras del Plan Nacional de Emergencia. Solo algunos de los argumentos que se dieron a conocer en favor de la aptitud de esta periodista para estar a cargo de la Oficina Nacional de Emergencias. Pero también hizo mención al fax, este fax que envió el CHOA, en el que se daba cuenta de la alerta de tsunami. Según lo que decía el abogado Luciano Fuyú, el formato de ese fax no era el típico, era bastante difícil llegar a la conclusión de que efectivamente había una alerta de tsunami, porque además la información era confusa. Era en términos de que existiría la posibilidad de un tsunami, y en caso de que ello ocurra se dan una serie de horas a las cuales llegaría la ola, pero de todas formas el mismo fax, señalaba Luciano Fuyú, decía que esa era una información que se iba a confirmar oportunamente. Por lo tanto, lo más apropiado ante esa vaga información era consultar con otras fuentes, era recabar más información, y justamente estaba en eso cuando llega la información desde el CHOA a través de radio, señalando que se había levantado en definitiva la alerta de tsunami. Pero cuando todo esto pasaba, por supuesto que habían comunicaciones, habían conversaciones al interior de la Oficina Nacional de Emergencias, entre ellas entre Carmen Fernández, por ejemplo, y el subsecretario del Interior, Patricio Rosende. Parte de lo que fue esa conversación fue señalada durante esta audiencia por el abogado Luciano Fuyú. ¿Qué les parece si escuchamos esa conversación? Patricio, aquí hay que evacuar ya. Entonces él le dice a Fernández: ¿estás loca? ¿Y por qué?, le pregunta ella. Respondiendo: porque la magnitud del sismo es enorme y puede haber un tsunami, así que este ya no ha ocurrido. Y él le responde: pero si la Armada lo descartó, Carmen. Y él ya le insiste: la Armada dice que está evaluando. Y él responde: no ha dicho eso. Él le dice: pero sí lo estoy viendo, ante lo cual Pedro Salamanca la calma. Pedro Salamanca era su jefe de gabinete, la calma. Y cuando la está calmando, le dice a su jefe de gabinete: escucha, ¿qué es lo que había escuchado? La radio. ¿Y qué decía la radio en ONEMI? Decía, por lo anterior, Fernández pone atención y dice, la radio escucha que se dice: se repite, descartada probabilidad de tsunami. Ahí está la reproducción de esa conversación que se llevó muy cerca de acá, de las oficinas centrales de la ONEMI, durante las horas posteriores al terremoto. Es parte de la exposición de Luciano Fuyú, pero también hacia el final, cuando estaban discutiendo lo relativo a las medidas cautelares, él estaba empezando a esbozar una idea, pero fue interrumpido por el magistrado, porque Luciano Fuyú dijo que aquí hubo una operación de carácter político. Iba a dar los detalles respecto de cuál era esa supuesta operación que apuntaba en contra de las autoridades políticas de aquel gobierno, pero justo en ese minuto el magistrado dijo que esta no es una sede para discutir cuestiones políticas, que los asuntos políticos no se resuelven al interior del tribunal, por lo tanto que remitiera su exposición tan solo a antecedentes jurídicos. Así que, por supuesto, estamos a la espera de que el abogado Luciano Fuyú entregue más antecedentes ya aquí directamente a la prensa respecto de esta operación política que él denunciaba. Queda para la tarde la exposición del resto de los defensores de los funcionarios del ONEMI. Osvaldo Malfanti acaba de terminar, por lo tanto quedaría tan solo la exposición de Yohasiel Hamed,
quien también era parte de la Oficina Nacional de Emergencia, recordemos que era el jefe del Centro de Alerta Temprano, y con eso terminaría la exposición respecto de los funcionarios directamente de la ONEMI, porque después vendría la exposición del abogado de Patricio Rosende, que si bien tenía un rol jerárquico sobre esa institución, ya dependía directamente del Ministerio del Interior. Y por último, quedaría la exposición del abogado defensor de Carlos Aranda. Es lo que se espera para las próximas horas. Probablemente esas exposiciones las escucharemos durante esta tarde, y de todas formas va a haber que esperar qué es lo que son las réplicas del Ministerio Público y los complementos que tengan que hacer los defensores en una exposición final antes de conocer la resolución del magistrado a cargo de esta audiencia de formalización. Perfecto, Pato, te agradecemos muchísimo este resumen de todo lo sucedido durante esta mañana. Sin duda vamos a estar muy atentos a lo que pase esta tarde y el día de mañana cuando ya concluya todo este primer proceso de formalización. Te agradecemos tu trabajo y retomamos el contacto más adelante. Gracias.